tenés el mismo cielo que yo, la misma tierra que yo, a lo mejor la misma hambre que yo, dientes parecidos a los míos. Bueno, a esa fraternidad yo creo que muy poca gente llega. Pero esos serían los 3 grados del ideal que yo quería plantear. Ahora, para terminar, me parece que la filosofía siempre, en la tradición europea por lo menos, siempre fue una fraternidad y valoró la fraternidad. La filosofía fue de alguna manera ella misma una relación de amigos y de amigas. Y tiene enseguida una intuición, ya desde los presocráticos, de lo que sería enemigo de esa fraternidad. No tengo acá mi tarjeta de crédito, mi carnet de identidad, pero ustedes se pueden imaginar una cosita cuadrada, ¿sí?, parecida a la de ustedes, que es el gran enemigo de la fraternidad. Porque yo con mi carnet de identidad lo primero que hago es reconocer que no soy como los otros y que no soy el otro. Y con mi tarjeta de crédito lo primero que hago es hacerme la ilusión de que con eso solo puedo atravesar el mundo sin necesidad de nadie. Bueno, la tarjeta de crédito, el alambre de púa, mucho antes que las armas. Si yo alambro un campo donde no tengo vacas para que no pase otro, y bueno, como decía Rousseau en el discurso de la desigualdad, ya la fraternidad empieza a fisurarse. Entonces acá hay gente, y en Europa también, que como ustedes saben, si pudiera alambrar el cielo, lo alambraría. En este momento hay gente que podría alambrar las nubes si pudiera. ¿Cómo hacemos para curarnos? La filosofía poco tiene para proponer. Yo quería solamente comentarles que lo primero que haríamos nosotros, que en América valoramos siempre más la experiencia que el paradigma. Yo no sé si esto les resulta a ustedes familiar, pero quisiera terminar con esto. Las culturas, por supuesto, son diferentes. Y en América, que fue, sobre todo en América que fue colonia española, como lo que vino con la colonia es el paradigma, que no siempre nos permitió entender la realidad, sino a veces nos impidió entender la realidad, tendemos ahora a valorar la experiencia, por lo menos por un tiempo, por varios siglos, por encima del paradigma. Entonces lo que le queríamos proponer al estilo americano es una cosa empírica. ¿Por qué experiencia arrancar para recuperar la fraternidad? La filosofía en general y la nuestra en particular siempre recurre en esto a fuentes populares muy interesantes, para no recurrir a las formas religiosas establecidas. Yo me acuerdo ahora de un cantautor de la región, que es bueno, a pesar de lo cual se hizo famoso, que escribe, es un uruguayo que escribe una cosa que dice: yo soy un moro judío que vive entre los cristianos, no sé qué Dios es el mío, ni quiénes son mis hermanos. Así empieza una cosa que le valió varios premios. Además tiene un apellido suizo, es un tipo que realmente es un oxímoron que camina. Bueno, ese muchacho me parece que está bien preparado para la fraternidad, porque arranca de saber que no sabe bien lo que es y cuáles son sus límites, y eso me parece que es el mejor camino. Yo creo que todos los esfuerzos que vamos a hacer en este momento tienen que arrancar de esa experiencia básica de buscar un reconocimiento que sabemos que está en riesgo, que sabemos que se ha perdido, que no podemos recuperar la fraternidad que se ha perdido. Yo creo que ninguno de esos chicos que están ahí en la envidiable Salamanca, ni los que están atrás mío tratando de escucharme, va a poder recuperar la fraternidad jacobina o, digamos, o no sé, a la Goethe que nosotros pensábamos, o a la de la poética sudamericana. Esa fraternidad del siglo XVII, XVIII, XIX, o esa fraternidad de la cristiandad europea, no creo que ellos la puedan recuperar. Es muy probable que esta crisis termine con esa fraternidad y que aparezcan formas mejores, superiores, más luminosas de la fraternidad. Así que nosotros que hemos asistido casi a la crisis de esa fraternidad, poco le podemos decir a estos chicos. Solo les podemos decir que la fraternidad arranca de esa situación de encontrarse con la diferencia absoluta y de valorar antes que nada el anhelo, ¿no? El anhelo, el sentido que uno tiene que tener de que no conoce al otro, que no conoce a la otra, que no conoce bien el mundo, pero tiene el anhelo de encontrarse en una situación de amor. Ese anhelo parece que es lo que se ha oscurecido. Me parece que esa lluvia es la que está faltando, ¿no? Y como siempre pasa con la lluvia, creo que nosotros no llegamos a un cierto nivel de control de clima. Tenemos que rezar o tener paciencia hasta que llueva.
Bueno, por ahora eso es todo. Después me gustaría escucharlo con mucho gusto y insisto en lo de la Magdalena. Espero estar pronto en Salamanca y seguir esta conversación ahí en la plaza, donde espero que todavía haya cigüeñas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al profesor por su espléndida charla, que me parece que nos da por lo menos ese anhelo y algunas perspectivas interesantes. Le paso la palabra al doctor Reiner Franco, que se ha ofrecido con mucha ilusión y entusiasmo para colaborar con nosotros en la Olimpiada desde estas experiencias contradictorias de fraternidad y violencia. Él es doctor por la Universidad de Salamanca, estudió en Caracas y también en la Universidad de Tubinga en Alemania y es miembro de varias sociedades europeas y españolas de filosofía, y le cedo la palabra. Bien, muchas gracias, Sagrario, gracias a los compañeros de Argentina. Tenemos ahora un debate muy interesante y muy sugerente. Yo, en realidad, con el doctor Enrique, lo que ha expuesto, realmente simpatizo con muchos de los aspectos que ha mencionado. Realmente considero que en la actualidad una de las cosas, la actividad filosófica también se encuentra en crisis, justamente porque ya hace cierto tiempo que ha dejado de buscar ideales. Y esta propuesta de buscar ideales creo que es un planteamiento que la filosofía tiene que recuperar. Las nuevas generaciones tienen que seguir esta investigación. Obviamente nosotros, los viejos, también deberíamos recuperar esta intención de la filosofía de encontrar ideales, de buscar nuevos ideales. Y la propuesta que proviene de Argentina ahora, que es el ideal de la fraternidad a través del otro, yo obviamente la suscribo. Y añado que tendríamos que buscar un modo de pensar cómo comprender al otro. La comprensión del otro, sabiendo quizás, y en esto me voy a echar mano de un planteamiento que acudo a Simmel cuando exponía la idea de que el tú es un protofenómeno. El tú es un fenómeno originario que no admite una comprensión solamente desde la identidad, es decir, desde el hecho de que yo encuentre un modo de asimilarlo, ni tampoco desde la diferencia, desde el hecho de que lo considere un absolutamente otro. Para este autor, la identidad y la diferencia son dos modos de tener una aproximación al otro, pero no una comprensión profunda del otro. La identidad absoluta y la diferencia absoluta del otro. Proponía la idea de que del otro quizás, sobre el otro quizás debamos comprender, intentar comprender el otro significaría verlo como una totalidad que se canaliza a través de sus sentidos, que canaliza o que se filtra a través de sus sentidos. Comprendemos una totalidad, el otro en general. Y para eso, como he dicho antes, proponía la idea de que ni la identidad ni la diferencia son suficientes, sino más bien el uso de las intuiciones del otro. Cómo el otro usa sus intuiciones, cómo el otro trata el mundo, cómo el otro... ese es el terreno que explora Simmel para hablar de un posible espacio para la comprensión del otro. Yo por esa razón y porque encuentro que en ese aspecto tenemos una gran coincidencia, yo me voy a ir más hacia el lado de la violencia que hacia el aspecto de la fraternidad. Estos dos tópicos que estamos analizando y que estamos intentando darle una redefinición están muy vinculados, ciertamente, como ya se ha sugerido. Yo solamente voy a proponer añadir quizás que la idea pascaliana del amor propio como la causa de las principales atrocidades entre los seres humanos, la posibilidad de que estos ideales que andamos buscando para la fraternidad exploren más, voy a sugerir,
exploren más la diferencia que hay entre amor propio y amor de sí. Un amor de sí natural, que es un cuidado de sí, y el amor propio, que es una exacerbación, una exageración que conduce a una suerte de imposición de un yo frente al otro. Esta idea del amor propio ya ha sido sugerida por el doctor Enrique. Yo simplemente entonces, teniendo como punto articulador el problema del amor propio como una traba para la fraternidad, propondría intentar reconocer, y esto también en ello me apoyo más o acudo a Slavoj Žižek, intentar reconocer si existen violencias, tipos de violencias vinculados o que surgen de este problema. El problema del amor propio tan exagerado hasta llegar al punto de envidiarse a sí mismo. Es posible ese aspecto, no solamente, obviamente el mito de Narciso, no estoy seguro de si llega a esto, pero la envidia de sí mismo. Propondría entonces me recuperaría con Žižek tres maneras de comprender la violencia. Una que él la llama la violencia subjetiva, pero que la podríamos llamar la violencia señuelo. La violencia señuelo o subjetiva es la que vemos, voy a echar mano también del cuento que usa Žižek para ilustrar esto. Y es la vieja historia de que los dueños de una fábrica sospechaban que un empleado robaba. Entonces todos los días, cuando sacaba la carretilla, examinaban bien si robaba o no robaba nada. Y resulta que durante mucho tiempo, tras vigilarlo durante varios años, nunca hubo pruebas de que robaba nada. Efectivamente, lo que se robaba era la carretilla. Entonces, la violencia subjetiva es una violencia señuelo, es la que vemos, es la de los grandes conflictos mundiales, internacionales, los disturbios civiles, los actos de crímenes y terror, pero es una violencia practicada directamente por un agente que podemos identificar. Esta es una violencia, como dice subjetiva y señuelo, diríamos también, podríamos ponerla de esta manera. Siempre nos vamos hacia ese tipo de violencia. Luego hay otra violencia que él propone, que a mí me llama la atención, es muy interesante, que es la violencia simbólica, es la violencia lingüística, es la violencia del discurso, del lenguaje y de las formas del lenguaje. Es como si el lenguaje o los lenguajes nos impusieran una forma, un universo de sentido que no somos capaces de divisar, de ver tan claramente. De hecho, el que existan diferentes tópicos, tantos tópicos a los que nos acogemos para evitar a pensar, puede dar prueba de esto. Por ejemplo, yo ahora mismo, imagínense que estamos debatiendo desde Argentina y desde España, y luego me digo yo al compañero de Argentina: no pretenderá usted convencerme. Vale. Es un tópico que impide pensar. Obviamente pretende convencerme, lo que no quiere es obligarme, pretende convencerme. Entonces tenemos un tópico lingüístico con una forma lingüística en el que, y muchas, esto es un ejemplo de muchísimos, en los que nos metemos, en los que nos apoyamos, nos protegemos para evitar pensar la complejidad del dilema violento. Y a partir de ahí, pues yo pienso que se va generando, y en esto lo extraigo también de Žižek, se va generando una tensión entre el lenguaje y el que usa el lenguaje. Lo último que quiero, el último modo de violencia es la violencia sistémica, que creo que algo de eso ha mencionado mi compañero de Argentina, y es la violencia que se encuentra en un funcionamiento homogéneo u homogeneizado de las normas políticas y sociales. Las normas políticas y sociales tienden a homogeneizarlo todo, y sobre todo, perdón, me he equivocado, no quise decir sociales, políticas y económicas tienden a homogeneizarlo todo. Y es violento que se homogeneice, o se logre que se intente homogeneizar
todas las dimensiones de la sociedad a partir de criterios exclusivamente políticos y económicos que no admiten una modificación, que no admiten un cambio. En este sentido, pues, ¿qué veo? ¿Qué me llama la atención de todo esto? Es que sutilmente la violencia se puede convertir en herramienta de uso cotidiano de cada individuo de manera, como he dicho antes, sutil, pero también incluso pasando a otro aspecto que quería mencionar antes de proponer un posible ideal o intentar recuperar un posible ideal. El otro aspecto es que la violencia también es objeto de consumo. Un tercer elemento que no está en CISEC, pero que podríamos proponer, es que la violencia es un objeto de consumo. Consumimos violencia. Consumimos violencia. No vivimos la violencia como algo, como el drama griego que le intenta hacer frente a la violencia, que intenta ponerle cara a la violencia, sino como un producto de consumo más. Entonces, ¿dónde radica ese interés por el consumo de la violencia? Bueno, porque en general estamos viviendo un momento en el que, al menos en Europa, en el que la cultura del goce y del disfrute es lo más interesante. Es lo que hay que disfrutar, hay que gozar como de lugar, como sea como sea. Esa orden, ese imperativo de goza, luego existe, es quizás un problema que tiene que ver con este consumo de la violencia. A mí me llama la atención un director de cine europeo, Michael Haneke, que plantea en todas sus películas una conmoción al espectador frente a la violencia, porque sus películas son tremendamente violencia, pero seguro, y os aseguro, que no apetece consumirla. Entonces, desde este punto de vista, un posible ideal, que en mi caso sería, lo que quiero proponer es la recuperación de un ideal, es que ante todas estas formas de violencia que impiden, que hacen, que bloquean que podamos desarrollar la fraternidad, podríamos recuperar la idea del hombre rebelde, pero del hombre rebelde, al estilo de Camus, del hombre rebelde en el sentido de que el hombre rebelde no debe admitir que se minimalice un dilema, que se minimalice el antagonismo, que se emitan juicios homogéneos sobre problemas antagónicos profundos. El hombre rebelde es el que se resiste a que, de algún modo, el gran antagonismo de la sociabilidad humana pueda ser resuelto a través de fórmulas simples, totalizantes, reduciendo todo a juicios sumamente parciales. El hombre rebelde se resiste a dejar de pensar en el antagonismo. Yo propondría un poco esto. Si a ustedes les parece, si le damos la palabra a los participantes y después replicamos los académicos. Sí, podríamos darle la palabra. ¿Decir algo, Sagrario? Sí, pienso que para facilitar tal vez podríamos dar la palabra a los chicos, pero no cada vez una réplica de uno en uno, sino 2, 3 palabras por allí, 2, 3 por aquí, si os parece, por si acaso hay algún corte que no se nos escape. ¿Sí? Excelente. Entonces, si les parece, pueden empezar a hacer un turno de palabra por ese lado y después cedemos la palabra a estos chicos y después, en tercer lugar, si quieren entrar los académicos, se me ocurre. Bien, 2 o 3 chicos de aquí que quieran hablar. Rápidamente, estamos con los tiempos cortos. Vamos. Venga, rápido.
tiene...